para agradecer a los medios de comunicación que ya nos acompañan esta mañana. Decirles que esta conferencia de prensa es con motivo de un punto de acuerdo que suscribimos el día de hoy para exhortar a diversas autoridades e instituciones a investigar y sancionar a quienes resulten responsables de posibles actos de violencia, tortura, trato denigrante y abusos hacia personas menores de edad albergadas en el DIF Temisco de Morelos. Este punto de acuerdo ha sido suscrito por diputadas de diferentes grupos parlamentarios, entre ellas la diputada Verónica Juárez Piña, quien es coordinadora del grupo parlamentario del PRD, la diputada Lorena Villavicencio, quien se encuentra hoy con nosotras, la diputada Laura Rojas, Pilar Ortega, Verónica Sobrado y Nayeli Fernández de la Cruz. Asimismo se encuentra con nosotros el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Él dará mayores detalles con respecto a este caso. Solamente quiero señalar algunos datos antes de darle la palabra a él. El pasado 1 de septiembre ocurrieron posibles actos de violencia y tortura y tratos denigrantes y abusos de policías estatales hacia niños y adolescentes que se albergan en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en el estado de Morelos, que se localiza en el municipio de Temisco. Los primeros indicios señalaron que en la casa DIF se registró un incidente donde hubo un grupo de jóvenes que aparentemente ocasionaron disturbios dentro de la institución. Sin embargo, se consta en videos y fotografías que se difundieron en diferentes medios de comunicación que la policía estatal no respetó los protocolos de actuación y violó de manera grave los derechos humanos de las personas que ahí se encontraban. Por eso, y para tener mayores detalles de lo ahí ocurrido y sobre todo a la situación en la que se encuentran estos menores de edad, es que le cedo el uso de la palabra a el licenciado Raúl Hernández de la Cruz, Raúl Israel Hernández de la Cruz, quien es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Morelos. Por favor, licenciado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, estimada diputada. Muy buenos días. Saludo con gusto y respeto a todas y todos quienes nos ven a través de las redes sociales, así como a los medios de comunicación que son el puente entre los asuntos públicos y la sociedad. Sin ustedes, indudablemente la rendición de cuentas sería ilusoria. El 1 de septiembre de 2020, un grupo de adolescentes bajo la custodia del Centro de Asistencia Social para Adolescentes que depende del DIF Morelos, se manifestó y realizó actos violentos. Como consecuencia, la Comisión Estatal de Seguridad implementó un operativo para restablecer el orden, pero durante su ejecución impidieron el acceso al personal de esta Comisión de Derechos Humanos para verificar que se respetaran los derechos humanos de las y los adolescentes. Las autoridades negaron haber abusado de la fuerza y se atrevieron inclusive a denunciar penalmente a las y los adolescentes por los delitos de lesiones y de daño en las cosas. Tiempo después, un medio de comunicación de circulación nacional difundió fotografías tomadas en dicho centro en las que se aprecia a un grupo de adolescentes maniatados, hincados frente a una pared, con el dorso descubierto y los pies descalzos, de noche, con el estado de fuerza detrás de ellos. En la Comisión de Derechos Humanos ampliamos nuestra investigación por posibles actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sin embargo, las autoridades del gobierno del estado han impedido que investiguemos estos hechos y, por el contrario, han atentado contra la autonomía de la comisión a través de una campaña extorsiva para que un servidor dimita del cargo. En una reunión para tratar este tema, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, acompañado de su hermano, Ulises Bravo, el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, me reprocharon mi actuación y me pidieron que les ofreciera una disculpa pública porque ellos eran las víctimas y no los adolescentes. Claro que esto fue antes de que salieran a la luz pública las evidencias de su ilegal procedimiento contra las y los adolescentes. De hecho,
tal vez por ignorancia, en esa reunión, el titular del Poder Ejecutivo expresó que estos adolescentes son los futuros delincuentes. El maltrato a las y los adolescentes del Centro de Asistencia Social, dependiente del DIF, como lo he mencionado, por parte de las fuerzas policiales a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad, es una muestra de que el gobierno de Morelos ha olvidado que estos adolescentes son víctimas de la sociedad, a quienes en el mejor de los casos se les ha fallado y en el peor se les ha tratado peor que a delincuentes, violando el más elemental de sus derechos humanos, la dignidad, de acuerdo con la cual nadie puede ser sometido a presiones físicas o psicológicas de ningún tipo, ni siquiera en vía de castigo. El gobierno del estado le ha fallado a estos adolescentes no solo porque han observado el principio del interés superior del menor, que obliga a las autoridades que tienen en custodia a menores a tomar en cuenta que hay un interés superior que debe ser preservado e imponerse siempre que entre en conflicto con otro tipo de intereses. Pero además les ha fallado porque los ha tratado como si fueran delincuentes, olvidando que las y los adolescentes de este centro son víctimas de la pobreza, de la marginación, del abandono, de la violencia familiar, de la inseguridad, de la delincuencia y de otros fenómenos que el Estado no ha sido capaz de atender eficazmente. No debemos olvidar que el abuso policial se dio como consecuencia de una manifestación de las y los adolescentes que no pudo ser contenida por las autoridades administrativas de este centro y que escaló al punto que se tornó violenta, lo cual bajo ningún concepto justifica que la fuerza policial haya sometido a las y los adolescentes al grado de maniatarlos, hincarlos frente a una pared con el dorso descubierto y los pies descalzos, como decía, de noche y con el estado de fuerza detrás de ellos. La autoridad estatal no debe olvidar que la manifestación es la expresión de un reclamo que no puede verse de manera aislada cuando en ella participa un grupo de personas y se da cuando se han agotado las formas básicas de comunicación sin encontrar satisfacción a las demandas. La manifestación es, en este sentido, el último recurso con que contaron las y los adolescentes para querer decir a las autoridades algo que no les satisface, algo que les preocupa, que les inquieta, en fin, que hay un problema que no ha sido atendido. Y el gobierno del estado, en lugar de escucharlos, de dialogar y atenderlos, ¿qué hace? Los reprime, como si viviéramos en tiempos medievales en los que los derechos humanos estaban negados a la gente. Esto inevitablemente genera un efecto en las y los adolescentes para que soporten posibles violaciones sistemáticas a sus derechos humanos durante su estancia en este centro, sin poder alzar la voz o pena de agresiones físicas y psicológicas. Eso es la antítesis de la democracia. A lo anterior se suma la actitud asumida desde el día de los hechos a la fecha por parte de las autoridades del gobierno estatal para obstaculizar nuestra labor para la defensa de los derechos humanos de las y los adolescentes que tienen bajo su custodia, ya que en el día de la represión y el abuso policial se restringió el acceso a nuestro visitador al Centro de Asistencia Social cuando el operativo ya se estaba ejecutando por más de 30 minutos, durante los cuales pudieron suceder actos, abusos, atropellos que hasta el día de hoy habrían sido desconocidos si no fuera por los medios de comunicación, ya que las autoridades formalmente han negado los hechos y nos siguen restringiendo hoy por hoy el acceso al centro con la finalidad de investigarlos y poder entrevistar a las y los adolescentes, habida cuenta que la autoridad ha sido renuente a identificar a los que participaron y menos aún a los que aparecen en las condiciones inhumanas antes descritas, cuyas fotografías se publicaron en el periódico Reforma. Cabe hacer notar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recientemente emitió una recomendación al gobierno del estado por la obstrucción sistemática al trabajo tanto de esa institución federal como de la propia Comisión de Derechos Humanos del estado para verificar el respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo la custodia del gobierno de Morelos.
Por cierto, si los hechos de este caso sucedieron en el sistema DIF Morelos, imagínense ustedes lo que puede ocurrir en el sistema de reinserción social, y aprovecho para compartir que en breve estaremos dando a conocer un diagnóstico para dar cuenta de ello. La integridad física y psicológica de las y los adolescentes, su vida misma, dependen de la voluntad del gobierno de Morelos y se encuentran en constante riesgo. Estos hechos lo advierten. Por eso, exigimos que cesen de inmediato las obstrucciones a nuestras funciones y hacemos un llamado a los mecanismos nacional e internacional contra la tortura para que se tomen cartas en el asunto en complemento a los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos para vencer así la resistencia del gobierno y con ello conocer la verdad de lo ocurrido para que se pueda reparar el daño a las ya de por sí víctimas de la sociedad, hoy víctimas del abuso policial y de las autoridades que, en lugar de protegerlos, los trata como si fueran delincuentes. El DIF Morelos no puede ser un sistema penitenciario. Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos es muy importante unir estos esfuerzos en un fin común que es el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Algo que desde luego lamentamos que el gobierno del Estado no lo comparta y que como respuesta a nuestro trabajo en este asunto se pretenda lograr que un servidor dimita valiéndose de una campaña extorsiva que atenta contra la autonomía de nuestra institución. Algo que por supuesto no vamos a permitir. Vamos a defender la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y llegaremos a las últimas consecuencias en este infame caso. No me resta sino agradecer el interés, el acompañamiento y la decidida posición que sobre este caso han asumido las y los diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, especialmente a las diputadas que el día de hoy se han dado cita, diputada Marta Tagle, la diputada Lorena Villavicencio, diputada Verónica Sobrado, diputada Pilar Ortega, diputada Verónica Juárez, así también a la diputada Laura Rojas y la diputada Anayeli Fernández. Su respaldo refrenda y no deja duda a su compromiso con los derechos humanos de las personas en nuestro país. Nuestros adolescentes nos necesitan y al día de hoy su suerte sigue en manos de sus victimarios, que son nada menos que las autoridades del gobierno del Estado de Morelos. Vamos a seguir informando el estado de la investigación y de sus avances, porque estamos convencidos de que no puede haber democracia donde prevalece la clandestinidad y el secreto. Muchas gracias. Es cuando, estimada diputada. Muchísimas gracias, licenciado Israel Hernández Cruz. Además de, sin duda, estar totalmente respaldando este punto de acuerdo y lo que sucede y las investigaciones que están realizando, y la intención de esta conferencia es eso. También queremos hacer patente nuestro respaldo a su trabajo y a la labor que está haciendo al frente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos, en este y otros casos de los cuales hemos tenido conocimiento. A continuación, le daré el uso de la palabra a la diputada Lorena Villavicencio. Muchísimas gracias, diputada Marta Tagle, y quiero hacer un reconocimiento al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, por el trabajo que está realizando para salvaguardar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que están involucrados en los hechos que acaba de narrar. Me parece que este país sería distinto si tuviéramos en cada una de las entidades comisionados tan comprometidos con el respeto a los derechos humanos. No olvidemos que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos humanos y que estando bajo la custodia del DIF, del gobierno del Estado de Morelos, ellos tienen la obligación de respetar cabalmente cada uno de sus derechos, darles un trato digno, y por eso me sumo a la exigencia de que se hagan las investigaciones, que se llegue a fondo,
porque no podemos bajo ninguna circunstancia convalidar la agresión, la tortura y los tratos denigrantes y degradantes que sufrieron estos jóvenes, niños y niñas. Aquí nos queda la pregunta, ¿en qué condiciones están en este momento? Por eso sí exigimos a las autoridades competentes que dejen de obstruir la investigación y que respeten y tutelen los derechos de los humanos, de los niños. Y bueno, y decirles que tan estamos en contra que recientemente acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados una iniciativa que prohíbe el castigo corporal por parte de los padres. Si estamos hablando de que está prohibido el castigo corporal de parte de los padres, ustedes imaginarán que no podemos de ninguna manera respaldar un trato denigrante a niños que están en una situación de vulnerabilidad, que están bajo el resguardo de las autoridades estatales y que tenemos conocimiento de que han sido sometidos a actos que son totalmente ilegales. Por eso nos sumamos a esta exigencia. Felicitamos por la labor que ha hecho comisionado y cuente con nosotros como diputados federales para que cualquier obstrucción que siga teniendo, y estamos totalmente con la disposición de apoyar. Efectivamente, este punto de acuerdo se va a presentar el día de hoy y yo esperaría que todos los diputados y diputadas de todos los partidos lo aprobemos, porque además tenemos la obligación también, quienes tenemos una responsabilidad pública, de hacer valer cada uno de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución. Y así actuaremos y agradezco y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, diputada Lorena Villavicencio. Las demás legisladoras firmantes del punto de acuerdo no se han podido sumar a esta conferencia por diferentes razones. Es un momento en el que la mayoría nos estamos trasladando justamente para poder estar presentes en la sesión del día de hoy, pero nos parecía muy importante hacer esta conferencia de prensa con el titular de la Comisión de Derechos Humanos y sin duda recalcar que es inaceptable que en un espacio que fue diseñado para brindar albergue y protección a los adolescentes se presenten hechos de violencia. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos ha dado puntual seguimiento a este caso y ha detectado diversas irregularidades, como lo ha señalado el licenciado Israel Hernández. La autoridad del CASA les ha negado de manera verbal y por escrito el acceso a entrevistarse con las y los menores, y eso es algo muy grave, manteniéndolos en un estado de incomunicación, así como negando la aplicación de los protocolos y periciales solicitados. La Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia, que es la autoridad competente para vigilar que este tipo de situaciones de violencia no ocurran al interior de los albergues y pese a la evidencia fotográfica publicada en medios informativos nacionales, señaló que derivado de los hechos suscitados el 1 de septiembre que realizó acta circunstanciado, no advirtió existencia de vulneración de los derechos humanos de los adolescentes. Y esto es inconcebible viniendo justamente de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos ha realizado labores que le competen y no obstante el caso sigue sin ser investigado por los adolescentes involucrados, siguen incomunicados y ante este panorama de falta de respuesta y omisión es inaceptable que la Fiscalía General de la República tome conocimiento del caso e intervenga en el incidente toda vez que refleja una situación de violación grave a los derechos humanos y un uso de la fuerza policial desmedida que solo vulnera y debilita las instituciones del Estado. La Fiscalía General del Estado de Morelos ha realizado todas las diligencias necesarias para avanzar en la investigación del caso, pero se ha topado con obstáculos de la autoridad del CASA, lo que ha entorpecido las investigaciones. Incluso es preciso mencionar que la Comisión Estatal de Seguridad Pública ha puesto denuncia ante la Fiscalía del Estado porque el supuesto motín, los niños fueron quienes agredieron al personal de dicha comisión. Por eso, consideramos este grupo de legisladoras que es necesario que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, pues no existe certeza de que las autoridades de Morelos faciliten la investigación y en este tipo de casos, cuando hay denuncias de tortura para menores de edad, la Fiscalía General de la República puede atraerlo. Es inadmisible que en México niñas, niños y adolescentes sigan siendo víctimas de la violencia en centros de asistencia social. Es urgente que se castigue a los responsables y que las autoridades dejen de ser cómplices de estas situaciones que solo evidencian la impunidad. Es muy preocupante la situación de riesgo en la que viven las y los adolescentes adscritos al Centro de Asistencia Social para Adolescentes debido a que las autoridades de dicha institución
no permiten continuar con la investigación de los hechos. Por eso es que hoy estamos haciendo patente nuestro apoyo con este punto de acuerdo a los trabajos que ha realizado la Comisión de Derechos Humanos, y estamos exhortando a diferentes autoridades para que pongan su mirada en lo que sucede en el estado de Morelos. Y bueno, sería por parte de nosotros todo. Entiendo que hay una pregunta por parte de uno de los medios de comunicación por Jaime Obrajero. Jaime, ¿tendrías el uso de la palabra? Gracias. Buenos días, soy Jaime Obrajero, reportero de W Radio. Quería preguntarle primero obligar, digamos, al gobernador, a la autoridad de Morelos, a que se permita hacer esta investigación, y a las legisladoras, preguntarles también si, además de esta propuesta, de que se que atraiga la en este caso, si pudieran gestionar también ante alguna otra autoridad para que se permita la investigación y se establezcan pues los hechos ¿se entiende? Jaime, no te estamos escuchando bien, y si te quiere proponer dos opciones: una, que te puedas conectar desde otro espacio, o te puedas acercar a tu ruteador, o nos escribas la pregunta en el chat para que te podamos entender mejor, porque se está cortando mucho. Y mientras tanto, dale el uso de la palabra a Cecilia Hernández de Línea Política, quien también quiere hacer una pregunta. También en el chat del Zoom voy a colocar los puntos de acuerdo donde vienen las autoridades a las que se les está haciendo un llamado. Cecilia Hernández, por favor. Diputados, muy buenos días. Buenos días al titular de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Mi pregunta va relacionada con la de Jimmy Obrajero. Si además de que hacen la petición de que la Fiscalía traiga el caso, ustedes están quizás pensando presentar una denuncia contra estas autoridades del estado de Morelos, toda vez de que pues están haciendo uso de una fuerza, de una rudeza innecesaria contra unos niños, y si también podría intervenir la Comisión de Derechos Humanos Nacional, toda vez de que están vulnerando pues efectivamente sus garantías de estos pequeñitos. Gracias por su respuesta. Gracias, Cecilia. En primer lugar, creo que no hay otra pregunta, y mientras esperamos a Jimmy, le daré la palabra al titular de la CDH, Israel Hernández. Gracias. Entiendo que la pregunta se formuló a la diputada, pero si no hay inconveniente, yo puedo dar respuesta, porque en mi intervención omití precisar que nosotros, como consecuencia de la exhibición de estas fotografías, en donde se advierten los tratos prohibidos por la Constitución, presentamos ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y del propio personal administrativo del Centro de Asistencia Social para Adolescentes que tiene bajo su encargo el sistema DIF Morelos. Eso por un lado, y por la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también compartir que hemos solicitado la activación del mecanismo de tortura, al igual que ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. En ambos casos hemos ido reportando cada que se genera información los avances de la investigación y o las actitudes que han asumido las autoridades estatales por cuanto a la resistencia y a la obstrucción de que podamos nosotros hacer cesar el estado de incomunicación de las y los adolescentes, así como para investigar los hechos que pues dieron motivo a precisamente nuestra investigación por posibles actos de tortura. Muchas gracias, Israel. No sé si Jaime Obrajero ha tenido oportunidad de conectarse, o continuamos con la respuesta. Les estoy poniendo en el chat
los considerandos del punto de acuerdo que presentamos. El primero es un llamado muy fuerte al Ejecutivo del Estado de Morelos por la falta de respuesta a los hechos sucedidos el pasado 1 de septiembre. Creo que es muy importante desde este espacio exigirle al gobernador una respuesta sobre este tema, porque es el Estado el quien es responsable de la integridad de estos niños, niñas y adolescentes, particularmente en un centro de asistencia social que está a cargo del Estado. Por eso necesitamos que el gobernador se pronuncie, y además estamos haciendo un extrañamiento directamente al gobernador. Por otra parte, estamos haciendo un exhorto al secretario de Salud federal, a Jorge Alcocer Valera, para que en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Nacional del DIF tome las medidas necesarias para atender e investigar los hechos sucedidos el pasado 1 de septiembre en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes del DIF Temisco, y porque es la autoridad correspondiente. Tercero, la Cámara de Diputados exhorta al titular del Sistema Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del CIPINA, y al titular del Sistema Local para la Protección del Estado de Morelos para que en el marco de sus facultades y atribuciones tomen las medidas necesarias a efecto de la restitución integral de los derechos restringidos o vulnerados a las personas menores de edad involucradas en los hechos sucedidos el pasado 1 de septiembre. Y finalmente, como lo mencioné, se hace un llamado para que la Fiscalía General de la República atraiga este caso y lo investigue para que se pueda generar la sanción. Por supuesto, las legisladoras que formamos, que integramos este punto de acuerdo, estaremos dándole seguimiento y en una comunicación permanente, tanto con el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, pero también contactando a las autoridades a las que estamos exhortando para que este caso se atienda lo más pronto posible, porque es increíble que además no haya comunicación con los menores, que no se conozca la situación en la que se encuentran y que se haya entorpecido la investigación para que se puedan restituir sus derechos. Entonces, estos son los llamados que estamos haciendo. No sé si mi compañera, la diputada Lorena Villavicencio, quiera agregar algo más. Al parecer no. No sé si hay alguna otra pregunta, Carlos. Sí, diputada, si me permite, ya me mandó Jaime Obrajero sus preguntas, son dos. Y la primera es para el ombudsman de Morelos, si ha solicitado acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y si las legisladoras, la segunda pregunta, y si las legisladoras pueden gestionar ante el gobernador de Morelos para que acceda a la revisión del caso en el DIF. Sí, licenciado Israel. Gracias. Sí, me parece que es similar a la pregunta previa en el sentido de si vamos a acudir a instancias nacionales e internacionales. Sí lo estamos haciendo y nada más precisar que el acudir a estas instituciones del orden nacional e internacional es para complementar nuestro trabajo. Es decir, no somos instituciones excluyentes, sino que complementamos, integramos nuestras acciones, nos acompañamos para poder investigar el caso. Es lo que hemos hecho desde, pues, básicamente el principio de la investigación ampliada por los posibles actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en agravio de los adolescentes. Gracias. Muchas gracias, Israel. Pues como comentábamos, por supuesto que las diputadas estamos dispuestas a iniciar acercamientos con las diferentes autoridades, empezando por el gobernador, para atender esta situación. Y como decía, lo más importante es poner por delante el interés superior de las niñas, niñas y adolescentes que han sufrido estos tratos en el estado de Morelos, y también para respaldar, por supuesto, la labor y autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos. Estaremos intercediendo y pues la primera manera de hacerlo es a través de la presentación de este punto de acuerdo aquí en la Cámara de Diputados, pero al cual estaremos dándole seguimiento independientemente del proceso legislativo que siga este punto de acuerdo. Gracias. Ya no tenemos más preguntas, diputada. Bueno.
Bueno, pues no me resta más que agradecerle su presencia en esta conferencia de prensa. Siempre es muy importante su presencia para darle difusión a este tipo de temas que nos interesa, que lleguen a niveles nacionales para que se agrande la voz de las niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados. Por eso agradecemos mucho esta mañana su presencia y sobre todo al área de comunicación social y a todo el equipo de comunicación que hoy participó para que se pudiera llevar a cabo. Muchas gracias también al titular de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos y por supuesto a la diputada Lorena Villavicencio y así como todas las diputadas que firmaron y están comprometidas con este punto de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Muchas gracias, Marta, y a los medios de comunicación. Gracias, compañera diputada. Al contrario, gracias a ustedes y estamos a la orden. Muy buen día.